Bienvenidos. Vamos a continuar estudiando las relaciones de orden. Recordemos que si teníamos un conjunto A y una relación en este conjunto A, una relación R, decíamos que R es un orden parcial en este conjunto A si se cumplen tres condiciones. La primera condición es que la relación R debe de ser reflexiva. La segunda, la relación R debe de ser transitiva. Y por último, la relación debe de ser antisimétrica. Por lo tanto, si la relación R cumple estas tres condiciones, le vamos a llamar relación de orden, pero orden parcial. Ahora, esta frase parcial significa que dos elementos arbitrarios en el conjunto A podrían ser comparables o no. Más adelante vamos a ver lo que es un orden total. Un orden total es donde dos elementos arbitrarios son comparables, pero parcial significa que pueden haber elementos que no son comparables, es decir, que pueden existir elementos en el conjunto A, X, Y, en el conjunto A tales que X no está relacionado con y el Y tampoco está relacionado con el X. Eso significa parcial, que algunos elementos van a ser comparables y otros no. Continuemos con el ejemplo. Este ejemplo dice que tenemos una relación R en el conjunto de los números naturales y esta relación está definida de esta forma. X está relacionado con Y si y solo si la suma de estos dos números es un entero par y además el X debe de ser menor o igual que el Y. Lo que me dice esto es que R es un orden parcial. Por lo tanto, para verificar que esto es cierto, tenemos que demostrar que R es reflexiva, transitiva y por último, que esta relación R es antisimétrica. Procedamos entonces con la solución de este ejemplo. Primero verifiquemos la reflexividad. Tomemos un elemento X arbitrario en el conjunto de los números naturales. Recordemos, para demostrar la reflexividad, debemos verificar que para todo elemento X en el conjunto con el que estemos trabajando, en este caso es el conjunto de los números naturales, debemos verificar que el X está relacionado consigo mismo. Por lo tanto, tomamos un X arbitrario, observamos que X más X es igual a 2 veces X y además todo número es menor o igual que sí mismo. Por lo tanto, tendríamos que la suma entre X y X es un número entero par, es par, y además X es menor o igual que X. Por cómo hemos definido la relación R, esto significa que el X está relacionado consigo mismo. Por lo tanto, tendríamos esto y de esta forma hemos visto que la relación R debe de ser reflexiva. Ahora verifiquemos la transitividad.
tomemos tres elementos, x, y, z, en el conjunto de los números naturales. Supongamos que x está relacionado con y que el y está relacionado con el z. De la primera condición, x relacionado con y, por definición vamos a tener que la suma debe de ser un número par, por lo tanto la suma entre x y y debe ser de la forma 2 por k para algún entero k. En este caso, estaría trabajando con el conjunto de los números naturales, por lo tanto, estos enteros en realidad estarían en el conjunto de los números naturales. De manera análoga, si el y está relacionado con el z, la suma entre y z es de la forma 2k' para algún entero k'. De esta manera tendríamos que, bueno, andamos buscando que el x y el z se puedan relacionar. Entonces calculemos la suma entre x y el z. La suma entre x y z de la primera ecuación podemos despejar x. X sería 2k menos el y. Por lo tanto, esto de aquí sería x. De la otra ecuación también podemos despejar el z. Z sería 2k' menos y. Por lo tanto, observemos también que tengo 2k más 2k'. Pareciera que puedo sacar factor común 2, asociar 2k con 2k', sacar factor común 2. Tengo el y dos veces con signo negativo, entonces esto es como tenerlo menos 2 veces y. Y de esta última igualdad podemos sacar factor común 2. Entonces me quedaría que la suma entre x y z es un múltiplo de 2, por lo tanto, es un número par, pero como aquí también me dicen que si x está relacionado con y, además de tener que la suma es par, el primer número debe de ser menor o igual que el segundo número. Entonces, si el x está relacionado con el y, también tendríamos que el x es menor o igual que y de la otra condición, tendríamos que el y es menor o igual que z. Pero la relación menor o igual que, esta relación ya sabemos que es transitiva. Entonces, al ser transitiva, vamos a tener que x, el primer elemento, estaría relacionado con el último, es decir, x es menor o igual que el z. Por lo tanto, la suma entre x y z sería un número par y x es menor o igual que z. Esto significa que el x está relacionado con el z. Por lo tanto, la relación R sería transitiva. Ahora verifiquemos la antisimetría. Para esto, lo que debemos suponer es que tenemos dos elementos x y y relacionados entre sí, x relacionado con y el y relacionado con el x. A partir de esa suposición, debemos demostrar que el x es igual que el y. Esto significa antisimetría. Bueno, de la primera condición, que x esté relacionado con el y, significa que x va a ser menor o igual que y. También es, por definición de la relación, vamos a tener que la suma es un entero par, pero prácticamente esto no lo vamos a necesitar, solo necesitamos esta otra condición. Si el y está relacionado con el x, vamos a tener que el y es menor o igual que x, pero esta relación menor o igual que en el conjunto de los números naturales, esta relación es antisimétrica, porque este menor o igual que es el orden usual del conjunto de los números naturales, también el orden usual del conjunto de los números reales,
Por ejemplo, 1 es menor o igual que 2, 2 menor o igual que 3, y así sucesivamente. Entonces aquí si tenemos que x es menor o igual que y el y también es menor o igual que x, entonces estos dos números deben de ser iguales. Y aquí tendríamos esta igualdad. Aquí ponemos que esta relación ya sabemos que es antisimétrica. Por lo tanto, la relación R es antisimétrica. Hemos supuesto que X está relacionado con el Y es relacionado con el X, y al final obtenemos que los dos elementos deben de ser iguales. Por lo tanto, la relación debe de ser antisimétrica. Luego, la relación R, esta relación, que la definimos de esta forma, vendría a ser un orden parcial en el conjunto de los números naturales. Ahora tenemos el siguiente teorema. Supongamos que R es un orden parcial en un conjunto A. Es decir, esta relación es reflexiva, transitiva y antisimétrica. Aquí tendríamos que si X está relacionado con X sub 1, X sub 1 con X sub 2 y así sucesivamente, hasta llegar que el último elemento X sub n está relacionado con el primero, con el que teníamos al principio. Entonces, al final, todos los elementos que aparecen aquí tienen que ser iguales. Es decir, como R es un orden parcial, podemos suponer que de esta forma es algo similar a menor o igual que. Es decir, aquí estaríamos diciendo que A es menor o igual que B, sí y solo sí. A está relacionado con el elemento B. Por lo tanto, aquí la hipótesis lo que me dice es que si X es menor o igual que X sub 1, X sub 1 menor o igual que X sub 2, y este menor o igual que X sub 3, y así sucesivamente, esto menor o igual que X sub n, pero al final este último elemento es menor o igual que X, el primero. Entonces, todos estos elementos, todos los que aparecen aquí, tienen que ser iguales. Entonces tendríamos eso en el teorema. Vamos a hacer la demostración. Voy a hacerla por inducción. Supongamos que el teorema es verdadero para n igual 1. La hipótesis en este caso, como es para n igual 1, entonces solamente vamos a tener, digamos, digamos que solo vamos a tener esto de aquí, como tendríamos x relacionado con x sub 1, x sub 1 con x sub 2 y así sucesivamente, x sub n con el x. En este caso n vale 1, entonces voy a tener que x sub 1 tiene que estar relacionado con el x. Por lo tanto, solo voy a tener dos condiciones, x relacionado con x sub 1 y x sub 1 relacionado con x. Pero ya sabemos que la relación R es antisimétrica, por lo tanto, si una relación es antisimétrica y tenemos que A está relacionado con B y el B relacionado con el A, esto implica que los dos elementos deben de ser iguales. En este caso, X está relacionado con X sub 1, X sub 1 con el X, por lo tanto, los dos elementos deben de ser iguales. Ahora, supongamos la hipótesis inductiva, supongamos que el teorema es verdadero. Para un n mayor o igual que 1 fijo, debemos demostrar que el teorema es verdadero para el siguiente valor de n, para n más 1. Entonces, supongamos que la hipótesis de esta condición se cumple para n más 1. Entonces, supongamos que x está relacionado con x sub 1, x sub 1 con x sub 2, y así sucesivamente. Ahora voy a tener hasta el elemento x con su índice n más 1.
Entonces vamos a llegar a que el x sub n más 1 está relacionado con el x. Debo demostrar que todos estos elementos son iguales entre sí. Bueno, primero, si el x sub n está relacionado con el x sub n más 1 y el x sub n más 1 está relacionado con el x, por la transitividad, aquí por transitividad, vamos a tener que el primero está relacionado con el último. Entonces, x sub n va a estar relacionado con el x. Luego obtenemos la hipótesis inductiva, la condición para la hipótesis inductiva, porque lo que hemos hecho estas últimas dos condiciones las reducimos a una sola condición, es decir, esto se convierte en x sub n relacionado con el x. Por lo tanto, ahora tendría solamente em, hasta el subíndice n, como hemos supuesto que el teorema es verdadero para n. Entonces, por la hipótesis inductiva, aquí tenemos, por hipótesis inductiva, vamos a tener que el x va a ser igual que el x sub 1 y todos estos que están aquí, todos los elementos que aparecen aquí, van a ser iguales hasta llegar al x sub n. Pero sabemos que el x sub n está relacionado con x sub n más 1 y el x sub n más 1 relacionado con el x. Entonces, aquí podemos sustituir, ya encontramos que este valor x sub n es el mismo x. En realidad hemos visto que el x es igual que x sub 1 hasta llegar al x sub n. Por lo tanto, en lugar de tener aquí x sub n, puedo sustituir por x. Y aquí tendríamos que el x está relacionado con x sub n más 1 y el x sub n más 1 relacionado con el x. Pero la relación es antisimétrica. Como la relación es antisimétrica, si tenemos a relacionado con b y b relacionado con el a, esto implica que el a es igual que el b. Aquí tendríamos x relacionado con x sub n más 1 y x sub n más 1 relacionado con el x. Por lo tanto, el x es igual a este valor. De esta manera se obtiene que el x es igual que el x sub 1, igual que el x sub 2, hasta llegar a x sub n. Y ahora podemos también agregar x sub n más 1. De esta manera, hemos demostrado por el principio de inducción matemática que para todo n en el conjunto de los números naturales, se cumple que si x está relacionado con x sub 1 y así sucesivamente, hasta llegar que x sub n está relacionado con el x, esto implica que el x es igual a todos los elementos que aparecen. Es decir, es igual a x sub 1, x sub 2, hasta llegar al elemento x sub n. Y ahora vamos a ver esta definición. Dice, esta definición vamos a hablar sobre el predecesor inmediato de un elemento. Supongamos que tengo R, un orden parcial en un conjunto A, es decir, que este R, por razones psicológicas, podemos denotarla de esta forma, una relación menor o igual que. Recordemos que los órdenes parciales tienen las mismas características que la relación menor o igual que en el conjunto de los números reales. Es reflexiva, una relación reflexiva, transitiva, antisimétrica. Entonces, en lugar de usar la letra R, podemos usar este símbolo menor o igual que. Pero debemos entender que estaría como trabajando siempre con la relación R. Solo sería algo como cuestión psicológica. Entonces, supongamos que tenemos dos elementos A y B diferentes. Entonces, vamos a decir que el elemento A es un
predecesor inmediato del elemento B si y solamente si A está relacionado con B, es decir, A es menor o igual que B, y no existe un elemento C que sea diferente de A y de B, tal que el A sea menor o igual que C y al mismo tiempo el C sea menor o igual que B. En otras palabras, recordemos, en lugar de usar R, puedo usar la nomenclatura menor o igual que, suponiendo que menor o igual que es la misma relación R. Entonces, esta definición lo que me dice es que A es un predecesor inmediato de B si y solo si, primero vamos a tener que A sea menor o igual que B. Segundo, no debe de existir, no existe elemento C en el conjunto A, tal que este elemento C esté en medio de los dos de manera estricta, es decir, aquí no debe de existir un elemento C en medio de los dos valores donde este C sea diferente del A y diferente del elemento B. En otras palabras, podemos decir que A es un predecesor inmediato de B. Esto también va a ser equivalente a que si existe un elemento C en el conjunto A, tal que A sea menor o igual que C y el C sea menor o igual que B, esto de aquí implica que el C debe de ser el elemento A o el C tendrá que ser el elemento B. Es la única posibilidad. Eso es lo que me dice lo de que A es un predecesor inmediato, que él sería el elemento menor o igual que B y no hay otro elemento menor o igual que B que sea mayor estrictamente que A y menor estrictamente que el elemento B. Aquí tenemos este ejemplo. Supongamos que tengo el conjunto A, la colección 1, 2, 3. R, supongamos que es el orden usual, es decir, R es el mismo menor o igual en el conjunto, por ejemplo, en este subconjunto de los números reales, el orden usual. Entonces, 2 es un predecesor inmediato de 3. Pues, de acuerdo al conjunto A, en el conjunto A solo tenemos 3 elementos, el 1, el 2 y el 3. Y en este caso, no existe elemento C en el conjunto A, tal que este elemento C sea diferente del 2, diferente del 3, y que este elemento C se encuentre entre el 2 y el 3. Por lo tanto, el 2 es un predecesor inmediato de 3. Notemos que aquí estamos diciendo un. Significa que puede haber, dependiendo de la naturaleza del conjunto y del orden parcial, pueden haber más de un predecesor inmediato. Veamos este ejemplo. Supongamos que tenemos este conjunto A, que es la colección de los números del 1 al 5, y supongamos que vamos a trabajar con el conjunto potencia de este conjunto A. Ya sabemos que el conjunto potencia, si le agregamos la inclusión, esta inclusión es un orden parcial. Esta inclusión es reflexiva, transitiva, antisimétrica. Por lo tanto, aquí tendríamos un conjunto parcialmente ordenado. Tendríamos que este conjunto, la colección 2, 3, 5, tiene 3 predecesores inmediatos en el conjunto potencia. ¿Cuáles serían? En este caso, los predecesores inmediatos serían la colección 2, 3. Esto
está contenido en este conjunto que contiene al 2, al 3 y al 5, pero no es igual. Además, no habría otro conjunto que esté entre estos dos, es decir, no hay otro conjunto diferente de el primero y diferente de este último que se encuentre entre los dos. Otro sería la colección 3,5 y por último la colección 2,5. Entonces, estos serían tres predecesores inmediatos. Por lo tanto, podemos observar en este ejemplo que los predecesores inmediatos no serían únicos. Por ejemplo, aquí tenemos tres predecesores inmediatos de un mismo elemento del conjunto potencia. Por lo tanto, no podemos hablar de el predecesor inmediato. Lo que sí podemos decir es que un elemento es un predecesor inmediato, pero no es el predecesor inmediato. Veamos también, aquí tenemos que el conjunto vacío no tiene predecesores inmediatos, y es que el conjunto vacío es, con respecto a la relación de inclusión, es el elemento más pequeño. Es decir, que vacío está siempre a la izquierda de cualquier elemento que estemos considerando en el conjunto potencia. Es decir, en otras palabras, vacío es menor o igual que cualquier elemento X en el conjunto potencia. Esta inclusión lo podemos cambiar por este símbolo de menor o igual. Además, vacío sería el único predecesor inmediato del unitario 1, también del unitario 2, del unitario 3 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque vacío es, con respecto a la inclusión, vacío es menor o igual que el unitario 1. Esto es decir, vacío está contenido en el unitario 1, pero no existe en este conjunto, en el conjunto potencia, no existe un elemento X en el conjunto potencia tal que vacío esté contenido en X, X esté contenido en el unitario 1 y que este elemento X sea diferente del conjunto vacío y también diferente del unitario 1. Por tal motivo, el conjunto vacío sería un predecesor inmediato del unitario 1 y vendría a ser el único, porque el único elemento en el conjunto potencia que está contenido en el unitario 1 es el conjunto vacío, no hay otro. Y por último, el unitario 4 no es un predecesor inmediato de esta colección. Sí tenemos que el unitario 4 es un elemento menor o igual que esta colección, menor o igual en el sentido de la inclusión, pero no sería un predecesor inmediato, porque en este caso existe un elemento C que va a ser la colección, digamos acá puede ser la colección 1,4 o la colección 4,5, no importa, vamos a agarrar la colección 1,4. Esta colección pertenece al conjunto potencia del conjunto A. El C es diferente del unitario 4, también es diferente de la colección 145, pero se encuentra en medio de los dos elementos, en medio de los dos conjuntos. Tendríamos que el unitario 4 es menor que el C y el C es más pequeño que la colección 145. Por lo tanto,
El conjunto que solo contiene el 4, este elemento, visto como un elemento del conjunto potencia de A, no sería un predecesor inmediato de este otro elemento del conjunto potencia, porque existe un elemento C en el conjunto potencia que vendría a ser mayor estrictamente que el unitario 4 y menor estrictamente que este elemento con respecto a la inclusión. Entonces, de aquí observamos que, primero, los predecesores inmediatos no son únicos, pueden haber más de un predecesor inmediato para un mismo elemento. Hay conjuntos, bueno, hay elementos que no tienen predecesores inmediatos. Por ejemplo, aquí el elemento vacío, elemento del conjunto potencia de A, sería un elemento que no tiene predecesores inmediatos. Y no todo elemento que resulta ser más pequeño que otro elemento va a ser un predecesor inmediato. Aquí vemos que el unitario 4 es un elemento más pequeño que esta colección con respecto a la inclusión, pero no es un predecesor inmediato. Entonces nos vamos a quedar aquí para esta ocasión. En la próxima vamos a continuar hablando sobre cotas superiores, cotas inferiores, em, el supremo ínfimo en un conjunto parcialmente ordenado que sea arbitrario.